Juan capítulo 7, versos 11 al 52. Y así nos dice la palabra de Dios. Dios nos está hablando en estos momentos. Escuchemos. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces, los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió, mi enseñanza no es mía, sino el que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó, tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar? Jesús les respondió, una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sane por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Entonces, algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso se hará señales como las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho, me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no podrán ir? Al último día, el gran día de las fiestas, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos le dijeron,
¿por qué no lo trajeron? Pero los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron, ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido de Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Esta es su palabra. Amados, mientras nosotros estamos leyendo, estamos viendo caos, estamos viendo sospecha, estamos viendo tensión religiosa, malentendidos familiares, hostilidad política, y en medio de todo eso, Jesús está. Juan capítulo 7 se desarrolla como una olla de presión a fuego máximo. Todos tienen una opinión. Algunos quieren que Jesús desaparezca. Otros susurran con curiosidad. Otros, sus propios hermanos, como predicamos el domingo pasado, no creen en él. La fiesta de los tabernáculos ha comenzado. Y con ella viene una creciente marea de la tradición religiosa, las expectativas culturales y una confusión mesiánica que se está viendo. La ciudad está bulliciosa, pero no con claridad, sino con caos. Y en medio de esta confusión, Jesús no interviene con truenos o con llamadas increíbles, sino con gracia. Iglesia, no tenemos que esforzarnos mucho para nosotros conectarnos con esta escena. Nosotros también vivimos en días marcados por el malentendido, por la división y la confusión espiritual. Por aquí está las buenas noticias. Jesús no evita el caos, sino que se adentra en el caos, trayendo consigo agua viva. Y es un retrato de la gracia que no viene cuando todo está en orden, sino cuando todo está tenso. En medio de la confusión espiritual, la oposición y la sed, Jesús se revela misericordiosamente como la única fuente verdadera de vida, llamándonos a ver correctamente, creer profundamente y hablar sin temor, como aquellos que han bebido el agua viva que Él da. Juan, el autor de este evangelio, nos muestra que Cristo nos recibe con gracia de 4 maneras poderosas en medio de este caos espiritual. Corrigiendo nuestra visión, aclarando la verdad, saciando nuestra sed y fortaleciendo nuestro testimonio. Veamos lo primero. Una gracia que corrige nuestra visión en los versos 14 al 24. Jesús no llegó cuando todos lo esperaban, como habíamos predicado el pasado domingo. La fiesta de los tabernáculos estaba en pleno apogeo. La ciudad abarrotada de peregrinos estaba vibrando con expectación, pero Jesús, el Hijo de Dios, no apareció en el momento previsto. No fue hasta la mitad de la fiesta cuando Él se presentó, como vemos en el verso 14. Y Él no lo hizo no porque le tuviera miedo o temor a los hombres, sino porque Él estaba obedeciendo al Padre. Y de repente, allí estaba en el patio del templo, no se escondía, no estaba susurrando, estaba enseñando
con valor. La multitud se estaba inclinando a él y preguntaban, ¿cómo puede este hombre saber de letras sin haber estudiado? Los eruditos estaban desconcertados, la gente estaba atónita. ¿Y dónde está la gracia? La gracia estaba obrando en ese momento. Miren, Jesús sabía lo que estaba pasando. Él no se sentó bajo los pies de Gamaliel, nunca estudió la Shema o el Hillel ante estos eruditos, nunca ha tenido una educación formal. Entonces, ¿de dónde viene esta sabiduría? Y aquí es donde la gracia corrige la visión de aquellos que están desorientados. Porque estaban ellos juzgando con criterios equivocados, credenciales, apariencias, linaje, pero no la verdad comunicada. Jesús les responde claramente, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Jesús no estaba negando su condición divina ni su conocimiento de la verdad. De hecho, en este mismo evangelio es llamado el verbo de Dios. Lo que quería decir era simplemente que su enseñanza no se basaba en su experiencia personal o en lo que había aprendido o en su perspicacia, sino en la autoridad divina. Él no enseñaba para impresionar, no enseñaba, sino que enseñaba para revelar. No citaba a los hombres, sino que él revelaba a Dios. Iglesia, eso es gracia. Nos recuerda que si bien es importante la educación formal, es una buena herramienta valiosa para nosotros servir a la iglesia. De hecho, el Nuevo Testamento instruye a los pastores a prepararse para manejar correctamente las Escrituras, como nos dice 2 de Timoteo 3:15. Pero lo que realmente importa no es el currículum que nosotros presentamos, sino el fruto que brota de la verdad que está siendo proclamada. La mejor predicación es aquella que nos hace no comentar la inteligencia del predicador, sino la claridad con la que nosotros entendemos las Escrituras. Y aquí comienza un giro. Jesús dice, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, reconocerá que su enseñanza viene de Dios. Según Jesús, el verdadero camino para nosotros comprender la verdad de Dios no está en los libros ni en los seminarios, sino en nuestros corazones. Él enfatiza que aquellos que buscan genuinamente hacer la voluntad de Dios reconocerán su verdad cuando se predique su palabra. A lo largo de los evangelios, nosotros vemos que hay dos tipos de personas continuamente. Están los que se sientan humildemente a los pies de Jesús, ansiosos por aprender. Y están aquellos como los líderes que se enfrentan a Él a menudo discutiendo, cuestionando toda palabra que se expone. Esto pone al relieve que los que buscan genuinamente son receptivos y humildes, mientras que otros, los que rechazan la verdad, siempre están a la defensiva, buscando criticar y se pierden la profunda verdad que está al alcance de todos los que se acercan con un corazón humilde y abierto. ¿Qué nos impide a nosotros ver a Cristo con claridad? A menudo no es la falta de pruebas o una exposición clara de los asuntos o los temas, sino una resistencia a nosotros rendirnos a la autoridad de Cristo. Queremos juzgar sus palabras sin nosotros inclinarnos primero a su autoridad. F.F. Bruce explica
si hay disposición para hacer la voluntad de Dios, la capacidad de discernir el mensaje de Dios vendrá después. Ven, amado, a las Escrituras con el deseo de abrazar la voluntad y la verdad de Dios, tal y como la revela la Biblia. Y tú puedes estar seguro, tú puedes estar segura de que tú sabrás lo que Dios está enseñando. Jesús va más allá. En el verso 18, al estar comprometidos con hacer la voluntad de Dios, los que buscan la verdad deben darle prioridad a la gloria de Dios por encima de todo. Jesús, lleno de gracia y verdad, revela, continúa revelando. No les dio Moisés la ley, sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. Jesús no se equivoca con lo que le está diciendo, ni tampoco esquiva la hostilidad de estos religiosos, no la elude como que esto no me compete a mí. No, sino que los llama por su nombre. Les está diciendo, ¿por qué me quieren matar? Y ellos responden, la multitud, ¿cómo va a ser? Tú tienes que tener un demonio. ¿Quién te quiere matar? Pero Jesús no está delirando. Él es perspicaz. Esa respuesta venenosa de la multitud reveló su hipocresía. ¿Por qué razón? Si recuerdan la predicación del domingo pasado, ya Juan nos reveló a nosotros que ellos buscaban matarlo. Entonces, lo que revela aquí es que la renuncia de aceptar la corrección, ya fuera de Jesús o de la ley, por lo que todos sabían que era verdad, expuso el falso orgullo en sus corazones. A menudo nosotros podemos ser reprendidos por la palabra de Dios, pero algunas veces evitamos y no expresamos lo que hay en nuestro corazón genuinamente cuando nos está confrontando la palabra de Dios. Pero es mi ánimo para ti, iglesia, que cuando venga ese momento, en lugar de nosotros resistirnos, que nosotros respondamos confesando rápidamente, arrepintiéndonos rápidamente y busquemos la gloria de Dios. Aquí está Jesús presionando su inconsistencia como un cirujano misericordioso, removiendo las cataratas de sus ojos. Ustedes circuncidan al hombre para no violar la ley de Moisés, aún en el día de reposo. ¿Por qué están enojados conmigo? Porque sane por completo a un hombre en el día de reposo. En otras palabras, estás dispuesto a cortar la carne para guardar la tradición, pero no estás dispuesto a celebrar la restauración que la cumple, que es el Hijo de Dios, ha llegado y ha venido a restaurar, a sanar, a reconciliar. Atravesando el caos del orgullo religioso, se revela la hipocresía que hay adentro escondida. Y luego un llamado que viene como un trueno. No juzguen por las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Esta es la gracia que corrige nuestra visión. La gracia que dice, dejen de medirme basado a sus reglas defectuosas. Dejen de decidir lo que es correcto basándose en lo que parece bueno. Juzguen con justicia. Juzguen con ojos sanados por la verdad. Juzguen con la claridad de que solo esa verdad puede producir una obediencia en nosotros genuina y verdadera. ¿No es eso lo que muchos de nosotros necesitamos? A menudo nosotros nos podemos parecer a la multitud, cautivados por las manifestaciones religiosas,
pero incapaces de comprender a Cristo. Confundimos la educación formal con la autoridad genuina. Los discursos elocuentes por las intenciones sinceras y la tradición por la verdad. Pero aquel que no vino cuando se esperaba, aquel que apareció no para dar un espectáculo, sino para salvar, sigue de pie en los atrios del templo de nuestros corazones y nos dice: mira de nuevo, escucha otra vez. Mi enseñanza no es mía. Yo fui enviado. Yo soy el cumplimiento. No soy una amenaza. De todo lo que han anhelado la ley, yo soy ese cumplimiento. Y en este momento de confrontación hay una misericordia asombrosa. Es un regalo misericordioso recibir una visión corregida. Es un llamado divino el dejar de mirar superficialmente y comenzar a caminar en la luz. Es una invitación del Evangelio a inclinarse ante aquel que enseña no para impresionar, sino para redimir. Jesús no solo está discutiendo con la multitud, los está invitando a verlo correctamente. Eso nos mueve al segundo punto, versos 25 al 36. Una gracia para escuchar la verdad en medio de la confusión. La fiesta estaba llena de ruido y las preguntas se comienzan a levantar. ¿Es Él? ¿Se puede confiar en Él? ¿Por qué no lo han arrestado? La gente de Jerusalén no estaba simplemente confundida acerca de una doctrina, estaban confundidos acerca de una persona. Y no cualquier persona, sino aquel que es la verdad. La ironía es dolorosa y familiar. Nosotros también podemos encontrarnos en esa misma confusión, sin saber qué es una verdad, qué es real y en quién nosotros podemos confiar. Nos enseña que hay una confusión entre los bien informados. Los habitantes de Jerusalén, ellos estaban tal vez rascándose la cabeza. ¿No es este el hombre que procuraban matar? Conocían ellos los rumores, la conspiración, los susurros en los pasillos del Sanedrín. Lo que les sorprendió no fue la presencia de Jesús, sino el valor que él tenía para predicar y enseñar públicamente. Hablaba abiertamente, con una claridad y sin temor. Y sin embargo, las autoridades estaban silenciosas. Nada estaba sucediendo. Ellos estaban, quizá, tal vez, es posible que ellos saben algo que nosotros no sabemos. Tal vez ahora los gobernantes están reconociendo de que Él es el Cristo. Sin embargo, esos primeros destellos de fe se ven rápidamente oscurecidos por suposiciones. Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Creen que lo saben. Nazaret, carpintero Galileo, el hijo de María, solo otro rabino. Pero aquí yace ya la primera capa de gracia, una gracia que perturba nuestra falsa certeza. A veces la gracia comienza por inquietarnos a nosotros, sacudiendo nuestra confianza en lo que nosotros creemos saber. Y la verdad no siempre es lo que nosotros suponemos. Estas personas necesitaban la gracia para ellos de tener que desaprender y cuestionar sus propias dudas. ¿Cuántas veces nosotros hemos rechazado la verdad porque no encaja en nuestras categorías? Esta verdad traspasa las pretensiones. Jesús proclama pública y apasionadamente. Y cuando habla de esta palabra que utiliza de declarar, es una declaración en voz alta según el original. No está eludiendo sus suposiciones, Él los está confrontando. Dice, ustedes me conocen y saben de dónde soy.
Pero esto no es que él está confirmando su punto de vista, sino lo que lo está exponiendo, porque él dice, no sabes de dónde vengo, porque no conoces al que me ha enviado. Aquí llegamos al corazón de su confusión. No solo están inseguros acerca de Jesús, sino que es que están alejados completamente de Dios. Jesús nos dice, Jesús no está diciendo, es que no conoces teología. Él no está diciendo, oh, es que han malinterpretado la ley. No, dice algo mucho más devastador. No lo conoces. Amados, aquí esta gracia se ve dura. Pero esa gracia está poniendo al descubierto. Nos humilla. Y tal vez tú dirías, en realidad le podemos llamar gracia a eso. Esto es fuerte para yo poder escuchar. Porque está despojando el orgullo religioso, dejando al descubierto el verdadero estado de sus almas. Sin embargo, amados, sigue siendo gracia. Sigue siendo gracia porque a menos que nosotros no sepamos que estamos ciegos, nunca vamos a clamar por tener vista. Amados, ¿ven lo que ven lo que Jesús está haciendo aquí? Él no está buscando ganar un debate, sino invitándolos a conocer al Dios verdadero y vivo, al que lo envió, al Dios que realmente es. Y esto es una gracia que viene en el tiempo divino dentro de una fe oculta. La reacción de la multitud es mixta. Algunos quieren apresarlo allí mismo. Otros, sin embargo, no podían negar las señales. Cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Ahora, no es una fe perfecta, pero es algo. Y aquí está esta gracia sorprendente, que incluso en el momento de la neblina, incluso cuando la fe puede verse inmadura o confusa, Dios está obrando. Juan está diciéndonos a nosotros, aún no había llegado su hora. La multitud no puede tocarlo, no porque Jesús es escurridizo, no, sino porque la mano soberana de Dios controla todavía el reloj del tiempo de su momento de ir a la cruz. Aquí hay consuelo porque la confusión no descarrila los propósitos de Dios. La fe inmadura, por real que sea, sigue moviéndose dentro de su plan providencial. Incluso en nuestras creencias caóticas y conflictivas pueden ser el terreno para que crezca la gracia. Quizá ahí es donde algunos de nosotros nos encontramos. Tu confianza, tu fe puede estar fluctuando. Tu comprensión a las cosas del evangelio pueden ser parcial. Pero hay algo que en vez de alejarte, lo que hace es que te llama a acercarte más. Tú quieres acercarte más. Amados, eso no es debilidad, eso es la gracia de Dios atrayéndote a Él cada vez más, aunque tú todavía no lo entiendas. Y vemos dentro de esa gracia una ira de la religión, pero inquietando también el corazón. No todos se inclinaron hacia Él. Algunos se inclinan hacia afuera con hostilidad. Los fariseos y los principales sacerdotes extraños, grupos teólogos conspiraban en las sombras, envían guardias para arrestarlo. El susurro de la fe entre la multitud se ha vuelto intolerable para ellos. Pero mientras ellos están tramando, Jesús habla por el otro lado diciendo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió.
Para la multitud suena raro. ¿A dónde va? ¿A la diáspora? ¿A los griegos? ¿De qué está hablando? Pero nosotros que estamos al otro lado de la resurrección, nosotros sí sabemos. Él está hablando que iba a ir a la cruz, luego iba a ir a la tumba y luego iba a resucitar y iba a estar en la gloria del Padre. No estaba huyendo de ellos, estaba regresando al Padre. Jesús estaba resaltando que el tiempo que ellos tenían era limitado. Así que tenían solo un poco de tiempo para poder poner su fe en Él. Y es la triste ironía que Jesús mismo dice que lo buscarán, pero no para adorarlo. No lo buscarán, pero será demasiado tarde. Y ese día de búsqueda no vendrá con gozo, sino con juicio. Me buscarán y no me hallarán. Y donde yo estoy, ustedes no pueden venir. Este es el lado solemne de la gracia, amados. La gracia no espera eternamente. La verdad revelada exige ser recibida tal como es. La oferta está abierta para ellos en aquel momento, pero la oferta también está abierta para hoy. Pero quiero recordarte que no es infinita. Va a tener un tiempo de caducidad. Escucha y responde. Jesús estaba en el templo rodeado de multitudes que murmuraban con confusión, hostilidad, curiosidad y hambre. Y en medio de este torbellino, Él ofreció claridad. No primero con proposiciones, sino con su presencia. No los convenció para que creyeran, se presentó como el enviado, la verdad de Dios encarnada. ¿Y nosotros? ¿Qué hay del caos moderno, de las voces de estos teólogos en TikTok, de nuestros pastores de YouTube, de las citas reformadas de Facebook y de las opiniones religiosas de creyentes que nosotros estamos viendo en los foros sociales? Creando inclusive confusión en nuestras iglesias y también nosotros creando confusiones en nosotros mismos. Esta es la verdad. Aún en medio de todo ese ruido, la gracia todavía nos está hablando a nosotros. Incluso ahora, en medio de la confusión, Jesús ofrece gracia para escuchar la verdad en medio de todo el ruido. Y no es la gracia que busca elogiarnos a nosotros o halagarnos, es la gracia que nos libera. No es la que dice que siempre hemos tenido la razón, sino la que revela al Padre y nos invita a conocerlo. Jesús no ofrece solo una respuesta, Él es la respuesta. La gracia maravillosa, paciente, penetrante, es lo que nos permite a nosotros poder escuchar en medio de la neblina. Lo tercero que nosotros vemos, el tercer punto, es una gracia para saciar nuestra sed más profunda. Versos 37 al 44. Durante la fiesta de los tabernáculos hubo un ritual simbólico, que auguraba estos acontecimientos. Cada día, multitudes se reunían en el patio del templo, donde los sacerdotes, anunciados por trompetas, llevaban jarras de oro llenas de agua del estanque de Siloé. Al llegar al templo, marchaban alrededor del altar mientras el coro cantaba los salmos 113 y el 11, conocidos como el Halel. Al concluir el ritual, cada hombre de la multitud sostenía una gravilla en la mano derecha y un fruto en la izquierda, que simbolizaban la cosecha, mientras exclamaban 3 veces: den gracias al Señor, den gracias al Señor, den gracias al Señor. Mientras los sacerdotes derramaban también agua sobre el altar. Esta ceremonia tenía un triple propósito. El primer lugar conmemoraba la cosecha
en el Éxodo estaban ellos estaban viendo la provisión de agua de Dios para Israel a partir de una roca. Lo segundo era el ritual que expresaba la gratitud por la cosecha y pedía las bendiciones de Dios para que lloviera abundantemente durante el año siguiente. Y por último, anticipaba la era mesiánica haciéndose eco de las promesas de Isaías. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Cuando llegó el octavo día, los rituales habían concluido. Los peregrinos ya comenzaron a desmontar las cabañas que habían ocupado durante la fiesta y se regocijaron en un día lleno de cánticos y salmos. Y fue en este día significativo cuando las celebraciones de la fiesta comenzaron a desvanecerse. Y fue en ese mismo momento que Jesús dio un paso al frente para revelar su verdadero propósito, tal y como se registra en el verso 37 del capítulo 7. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Y Juan, afortunadamente, nos dice exactamente cuál era el propósito de Jesús. En el verso 39, con esto se refería al Espíritu, que más tarde recibirían aquellos que creyeran en él. Esto sitúa las acciones de Jesús en el primer día de la semana, el octavo día. Ese primer día de la semana es domingo, lo cual concuerda con el tema de la venida del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu está vinculada a la resurrección, que tuvo lugar también el domingo. Al igual que el derramamiento del Espíritu en Pentecostés fue domingo. Estos tres acontecimientos que tuvieron lugar durante las fiestas, estas tres fiestas principales del último año de Jesús, forman una secuencia. En el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús prometió el Espíritu Santo. En el último día de la Pascua, su resurrección dio inicio a la era del Espíritu. En el último día de Pentecostés, Jesús derrama el Espíritu Santo sobre su iglesia. Por eso nosotros, como creyentes, como iglesia, nos reunimos y adoramos domingo y no el sábado, viviendo en el primer día del sábado del Nuevo Testamento, cumpliendo la esperanza de las fiestas del Antiguo Testamento. Vivimos por el Espíritu de Dios en la era del Espíritu Santo que Jesús proveyó para nosotros. Lo que Él dijo era mucho más profundo que una metáfora, era una invitación mesiánica. Era la voz de Dios rompiendo la ceremonia y las sombras, ofreciendo algo que ningún otro rito podría lograr. Agua viva que sacia la sed del alma para siempre. Él es la verdadera fuente de vida, el proveedor de todas las necesidades espirituales, el que alivia todas nuestras carencias espirituales. Tal como había dicho antes, Moisés les dio el pan, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Ahora Él declara, esto que ustedes están derramando, esta agua allí sobre el altar, este rito sagrado, siempre apuntó a mí. Si alguno tiene sed, si alguno tiene sed. Él no está diciendo si alguno ha realizado el ritual a la perfección. Él no está diciendo si alguno pertenece al partido religioso correcto. Él dice, si cualquiera que tenga sed. ¿Y no es eso lo que todos nosotros tenemos? Una sed profunda y no superficial. No hace falta caminar por el desierto para nosotros tener sed. Nosotros podemos estar rodeados de gente y sentirnos completamente aislados. Podemos llevar una vida moral buena, asistir a la iglesia continuamente e incluso realizar gestos de adoración
y todavía seguir sintiéndonos por dentro secos. Lo que Jesús ofrece aquí no es un sorbo de alivio temporal. Él está ofreciendo un río. Él no está ofreciendo un charco, no está ofreciendo una botella, nos está ofreciendo ríos de agua viva, abundantes, frescos, imparables, profundamente internos. Esto es la gracia. No solo para los culpables, sino para los sedientos. No solo para los cansados y agotados, sino también para los doloridos y vacíos y para los que están espiritualmente deshidratados. Jesús está diciendo, vengan a mí. No solo les daré perdón, sino que les daré plenitud. No solo perdón, sino que les daré poder. No solo verdad, sino que les daré a mí mismo por medio de mi espíritu. El derramamiento de agua en la fiesta anticipaba la lluvia de las cosechas y el sustento del año venidero, pero Jesús ofrece mucho mejor: el Espíritu de Dios derramado en el corazón. No una vez al año, sino para siempre. Un arroyo que no se seca cuando termina el ritual, un fluir que continúa en medio de la sequía, en medio de la oscuridad, en medio de tu desierto. Esta no es una gracia para simplemente sobrevivir, es una gracia para estar rebosando. Pero aún con todo eso surge la división. No todos reciben esta oferta con los brazos abiertos. Algunos responden, este debe ser el profeta, como Moisés predijo. Otros dicen, este es el Cristo, el Mesías tan esperado. Pero otros se burlan. ¿Acaso el Cristo puede venir de Galilea? Es impresionante. Aquel que está delante de ellos ofreciendo ríos de agua viva, es recibido con dudas, sospechas y escogiendo puntos teológicos de preferencia para rechazar. Pero él no es de Belén. Ellos están razonando sin darse cuenta de la ironía, de hecho, que él había nacido en Belén. El Mesías había venido, pero no en el empaque que ellos estaban esperando. Su sed permaneció porque se negaron a beber de la fuente que estaba delante de ellos. ¿No es ese el patrón actual con el que nosotros nos encontramos todavía en el día de hoy? Jesús se ofrece a sí mismo, sin costo alguno, sin condenación, a cualquiera que tenga sed. Pero la respuesta sigue siendo dividida. Algunos reconocen su necesidad, otros no. Algunos reciben el Espíritu, otros se resisten. Y sin embargo, continúa Juan hablándonos que nadie le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Porque incluso en el rechazo la gracia seguía reteniendo el juicio. La oferta seguía sobre la mesa y sigue sobre la mesa el día de hoy. La gracia del Espíritu en la vida del creyente. Lo hermoso de esta promesa de Jesús no es solo que Él ofrece a los sedientos, sino lo que sucede en ellos cuando beben. Él dice que dentro del creyente manarán ríos de agua viva. Eso significa que cuando el Espíritu viene a morar en ti, no solo recibes consuelo privado, sino que te conviertes en un conducto de la gracia divina. El Espíritu te satisface, sí, pero también fluye a través de ti para bendecir a otros. Por eso, incluso en un mundo caótico, podemos tener paz. Incluso en temporadas secas, nosotros no nos secamos. Porque la fuente no es externa, el pozo no está afuera, está adentro. El Espíritu Santo es la fuente de agua viva que nunca se seca. Así que si tú eres un seguidor de Cristo, tenemos una hermosa promesa. No tienes que vivir como si todavía estuvieses en el desierto.
No tienes que caminar con cantimploras en tus manos, ni tampoco racionando tu gozo. Él es un manantial y está dentro de ti, convirtiéndote a ti también en un manantial. Estás conectado a una fuente inagotable. Es el tipo de gracia que Jesús nos da. Así que, amados, escuchen esto. Fuiste creado para buscar porque tienes sed, pero no para permanecer sediento. Fuiste creado para anhelar, pero no para vivir en carencia. Fuiste creado para recibir y ahora en Cristo estás invitado a rebosar. La fiesta ha terminado, las jarras están vacías, pero la fuente ha llegado y su nombre es Cristo. El último punto. La gracia de hablar con valentía en un mundo dividido. Versos 45 al 52. Los guardias del templo regresan con las manos vacías, no porque Jesús haya escapado, no porque hayan sido vencidos, sino porque algo más profundo los había detenido. Ellos regresaron ante los sacerdotes de alto rango y los fariseos, no con cadenas en sus manos, sino con el alma conmocionada. Y cuando fueron interrogados, su respuesta fue desarmadamente simple, casi como la de un niño. Nadie ha hablado jamás como este hombre. No eran simples guardaespaldas los que fueron a buscar a Jesús. No eran matones a sueldo. Ellos eran entrenados por levitas, entrenados en el templo, con conocimientos teológicos, familiarizados con las escrituras, la liturgia y la ley. Y sin embargo, lo que encontraron en Jesús no era un hombre rebelde con opiniones ruidosas, sino una voz diferente a cualquier otra. Una prueba de la incomparable sabiduría y autoridad que Jesús mostraba en sus palabras. Su intento de arrestarlo se convirtió en un encuentro con la gloria que no sabían cómo nombrarla. Incluso en un sistema construido para resistirlo, la gracia se abre, le da paso, e incluso entre los oficiales enviados para silenciar a Jesús, comienza a agitarse un susurro de verdad. No lo entienden del todo, pero dicen más de lo que saben. Nadie ha hablado jamás como él. Pero él no es un simple hombre. Juan quiere que nosotros veamos la ironía. Ellos hablan de un hombre, pero sabemos que acaba de estar frente al verbo hecho carne. Aquel cuyas palabras son espíritu y vida. Pero los fariseos no se regocijan por esto. Al contrario, se enojan. ¿Es que ustedes también se han dejado engañar? En otras palabras, traducido como yo, ¿de verdad son tan ingenuos? Estos religiosos creen que su pedigrí los protege del engaño, pero en realidad es su propio orgullo su engaño. ¿Y cuántas veces es así? En un mundo dividido por el poder, la ideología y la identidad, se nos dice que el valor se encuentra cuando estamos de acuerdo. El ser fiel a menudo se considera una tontería a menos que coincida con la narrativa dominante. Pero la gracia, la verdadera gracia, nos da valor para resistir. El valor no de luchar, sino de permanecer firmes. Permanecer en Jesús, incluso cuando nos cuesta nuestra posición, nuestra reputación o nuestra aceptación. Y justo en ese momento vemos la entrada de alguien bien familiar para nosotros que hemos estado caminando en el Evangelio de Juan, y es Nicodemos. El mismo Nicodemo que una vez vino a Jesús por la noche lleno de preguntas y curiosidad, él mismo dijo: sabemos que eres un maestro venido de Dios. Aquí no hace una defensa a pleno pulmón, todavía no, pero levanta la mano y hace una pregunta sencilla que atraviesa la neblina del odio con un grito de justicia. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero
y sepa lo que hace? La respuesta inmediata, rápida, despectiva, es que tú también eres de Galilea. La única explicación para que alguien se atreva a defender a este hombre es que tú tienes que ser también de Galilea. Algo te tiene que identificar con él, con esa clase inferior. Amados, cuando la verdad resulta incómoda para nosotros, algunas veces respondemos con calumnias porque es más fácil que el diálogo honesto de corrección que necesitamos. Lo que no saben, lo que no pueden ver, es que la gracia no siempre es ruidosa. Algunas veces viene a través de una pregunta, algunas veces viene de los lugares menos esperados. Vive en los márgenes y en los momentos confusos e incomprendidos en los que la gente se atreve a preguntar, ¿y si es Jesús realmente quien dice ser? ¿Y tú, amado? ¿Has dudado en hablar? No porque te avergüences de Cristo, sino porque sabes que seguirlo tiene el propósito de estar en la minoría. No estás solo. La gracia nos encuentra justo ahí. Nos da el valor, no para ser combativos, sino el valor para nosotros ser claros. El valor para decir, nadie ha hablado nunca así como este hombre. Para preguntar, ¿acaso nuestra ley exige justicia? La ironía es grande en todo esto. Los que dicen conocer la ley son los que violan su esencia. Los que dicen ver están ciegos a la gloria que hay en medio de ellos. Pero tú que dices que has nacido de nuevo, que te llamas hijo de Dios, tú que lo has visto, tú que has dicho que lo has escuchado, yo te animo, habla, ponte de pie, sirve, ama, porque no porque el mundo sea seguro, sino porque la gracia es suficiente. Y al final de esa gracia, ella siempre tendrá la palabra final.